Nací como Naomi Marie Blackwood. Me convertí en Naomi Cantón cuando me casé con Nicholas en 1981, y seguí siendo esa persona hasta hace 3 semanas, el día después de que lo enterramos. Tengo 68 años, con manos artríticas que aún recuerdan cómo hornear el pan de masa madre que mi hijo Brandon solía pedirme los domingos por la mañana, y la sensación del cabello de mi hija Melissa cuando lo trenzaba para la escuela primaria. Les cuento esto para que entiendan que antes de que todo se derrumbara, yo era simplemente una madre que creía haber criado buenos hijos. El cáncer de Nicholas tardó 14 meses en matarlo. Pancreático, el ejecutor silencioso que te da justo el tiempo suficiente para poner tus asuntos en orden, pero no para vivir realmente con ese conocimiento. Al principio lo mantuvimos en secreto, solo entre nosotros. Nuestros hijos estaban ocupados con sus propias vidas. Brandon con su carrera de consultoría financiera en Boston, que parecía exigirle perderse todas las festividades importantes. Y Melissa con sus negocios de bienestar en Denver, que siempre parecían necesitar otra inversión de papá. No necesitan esta carga todavía, dijo Nicholas, mirando el techo de nuestro dormitorio, con las palabras ligeramente arrastradas por la morfina. Déjalos vivir sus vidas un poco más sin esta sombra. Asentí porque lo amaba. Pero yo sabía más. Conocía a nuestros hijos. Cuando finalmente llegaron a nuestra modesta casa de campo en las afueras de Millfield, Pensilvania, la misma casa donde crecieron, donde Nicholas y yo construimos los huertos de la familia Cantón a partir de 20 acres de manzanos descuidados hasta convertirlos en una de las operaciones de frutas orgánicas más respetadas del estado, no vinieron con consuelo. Vinieron con preguntas sobre el testamento. Mamá, solo estoy tratando de ser práctico, dijo Brandon, con ese tono condescendiente que había perfeccionado después de su primer bono de 6 cifras. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, con Nicholas durmiendo arriba, cuando tocó el tema por primera vez. Las facturas médicas deben estar acumulándose. ¿Han considerado reducir el tamaño? El negocio no puede ser fácil de manejar sola. Brandon había dejado Millfield a los 18, declarando que el pequeño pueblo de Pensilvania era tan sofocante como la tierra que pagó por su educación. Solo visitaba cuando era absolutamente necesario, normalmente alojándose en un hotel en lugar de en su habitación de infancia, porque el aire del campo me irrita los senos nasales. Pero de repente, durante las últimas semanas de su padre, desarrolló un profundo interés en el negocio familiar que lo había avergonzado durante toda su adolescencia. Melissa llegó 3 días después, trayendo consigo 6 maletas y el aroma del fracaso costoso. 5 emprendimientos de bienestar en 8 años. Cada uno iniciado con el dinero de su padre. Cada uno abandonado cuando requería trabajo real. Pero abrazó a Nicholas con lágrimas genuinas y durmió junto a su cama la noche antes de que falleciera, por lo que todavía lucho con lo que vino después. El funeral fue pequeño, tal como Nicholas lo habría querido. Fue enterrado en una colina con vista a los huertos, donde las flores de primavera apenas comenzaban a aparecer. Me paré entre mis hijos mientras lo bajaban a la tierra, con los brazos de Brandon rígidos alrededor de mis hombros, Melissa llorando abiertamente en un pañuelo monogramado que nunca había visto antes. Ahora está en paz, dijo el pastor. Y me pregunté si eso era cierto o solo algo que dice la gente cuando alguien muere después de un largo sufrimiento. Nicholas y yo no éramos religiosos, pero manteníamos la convención social de asistir ocasionalmente a la iglesia, lo suficiente para que el pastor Williams supiera enfocarse en el amor de Nicholas por la tierra en lugar de en cualquier recompensa celestial. Lo que más recuerdo de ese día fue el silencio posterior. La casa resonaba con él mientras la gente dejaba cazuelas y hablaba en tonos bajos sobre la bondad de Nicholas, su integridad, cómo ayudó al señor Peterson a salvar su granja lechera durante la recesión o empleó a los chicos Wilson cuando necesitaban trabajo de verano. Nadie mencionó cómo había construido nuestro negocio desde cero mientras criaba a 2 hijos que parecían no haber heredado ninguno de sus valores. Preparé las habitaciones de huéspedes. Les dije a Brandon y Melissa esa noche mientras los últimos visitantes se iban. Pensé que mañana podríamos revisar algunas cosas de su padre juntos. Sobre eso, mamá, dijo Brandon, dejando su vaso de whisky con una precisión que me recordaba a su padre. Melissa y yo hemos estado hablando, y creemos que es mejor resolver las cosas rápidamente.
Ambos necesitamos regresar. ¿Resolver las cosas? El patrimonio, aclaró Melissa, desplazándose por su teléfono. La casa, el negocio. Brandon y yo necesitamos decidir los próximos pasos. Esperaba duelo de mis hijos, tal vez algo de reminiscencia sobre su padre. En cambio, obtuve una reunión de junta directiva. Brandon abrió su laptop en la mesa del comedor donde celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, sus partidas. Papá habló conmigo sobre esto el año pasado, dijo, sin mirarme a los ojos. Estaba preocupado por cómo manejaría sola. El negocio necesita modernización, inversión. La casa es demasiado para alguien de tu edad. ¿Mi edad? Repetí, las palabras sabían amargas. He manejado este huerto junto a tu padre durante 40 años. Y lo has hecho maravillosamente, dijo Melissa con la misma voz que usaba para vender vitaminas caras a mujeres desesperadas. Pero es hora de pensar en tu futuro, mamá. Una comunidad de retiro te daría amigos. Actividades. Tengo amigos. Tengo actividades. Mi voz sonaba distante incluso para mis propios oídos. Esta es mi casa. Es la casa de todos nosotros, corrigió Brandon. Y papá dejó el negocio a Melissa y a mí en el testamento. Quería que cuidáramos de ti, pero sabía que el negocio necesitaba una gestión más joven. Miré a mi hijo, este extraño con ropa cara, que pensaba que sabía algo sobre la tierra que lo había alimentado, los árboles que su padre había cuidado a través de sequías, plagas y heladas. Mustrem el testamento. Deslizó un documento sobre la mesa. No era el membrete de nuestro abogado familiar, sino algo impreso en el papel corporativo de Brandon. La firma de Nicholas parecía extraña, demasiado perfecta, demasiado firme para un hombre cuyas manos temblaban de dolor durante meses. Lo hiciste firmar esto mientras estaba con morfina. La rabia que surgió en mí entonces fue algo primal, algo que no había sentido desde que vi a un zorro intentar colarse en nuestro gallinero cuando los niños eran pequeños. Lo ahuyenté con una escoba y la furia que surge de proteger lo que es tuyo. Estaba lúcido, insistió Brandon. Quería que tuviéramos un nuevo comienzo con el negocio. Hay un desarrollador interesado en la tierra. Desarrollador para una comunidad de viviendas de lujo, explicó Melissa, con los ojos brillantes ante la perspectiva de dinero. Pagarán 7 millones. Mamá, todos podemos empezar de nuevo. ¿De nuevo? Como si la vida que Nicholas y yo construimos fuera algo rancio, algo para descartar. Como si el legado de los huertos de la familia Cantón, nuestras prácticas de agricultura sostenible, nuestra negativa a vender a las grandes cadenas de supermercados que explotarían a nuestros trabajadores, nuestra donación anual del 10% de nuestra cosecha a los bancos de alimentos locales no fuera nada comparado con la perspectiva de casas prefabricadas para ricos de fin de semana de Filadelfia. Tu padre nunca vendería esta tierra para desarrollo, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Y yo no firmé nada. No necesitas hacerlo, explicó Brandon con paciencia practicada. El negocio estaba a nombre de papá. La casa también. Pensilvania no es un estado de propiedad comunitaria. Supe entonces que lo habían planeado, no solo después de que Nicholas se enfermara, sino tal vez antes. ¿Cuánto tiempo había estado mi hijo esperando que su padre muriera para liquidar nuestro trabajo de vida? ¿Cuántas veces había llamado Melissa no para preguntar por la salud de Nicholas, sino para asegurarse de que su plan seguía en marcha? Necesito tiempo, dije, poniéndome de pie. Me voy a la cama. Lo discutiremos mañana. Pero no habría discusión. Mientras yacía despierta en la cama que compartí con Nicholas, mirando el techo y escuchando los crujidos familiares de nuestra vieja casa de campo, mis hijos estaban haciendo sus preparativos finales. La mañana llegó con el olor a café, del tipo caro que Brandon trajo de Boston porque la marca local de la tienda era imbebible. Me vestí lentamente, con las articulaciones rígidas por el duelo y la edad, y el frío conocimiento de en que se habían convertido mis hijos. Cuando bajé, estaban esperando con una pequeña maleta que no reconocí. Empacamos algunas cosas esenciales para ti, dijo Melissa alegremente. Brandon y yo pensamos en llevarte a ver Sunny Pines hoy. Es una hermosa comunidad de retiro a solo 2 horas de aquí.
No voy a ninguna comunidad de retiro, respondí, sirviéndome café. Esta es mi casa. Mamá, sé razonable, dijo Brandon. El papeleo está hecho. Cerramos con los desarrolladores la próxima semana. No puedes quedarte aquí. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y no vi nada de nicholas en su rostro. Nada del niño que una vez siguió a su padre por el huerto al amanecer, haciendo preguntas interminables sobre polinización y poda. Nada más que un extraño que me veía como una molestia a manejar. Necesito mi medicación del baño, dije en voz baja. Y me gustaría llevar algunas fotos. Claro, mamá, aceptó Melissa, con alivio evidente en su voz. Toma lo que quieras de tus cosas personales. Podemos enviar el resto después. Me moví por mi casa una última vez, tocando el pasamanos desgastado que nicholas había lijado y barnizado cada 5 años. La colcha que hizo mi abuela que cubría nuestra cama. El asiento junto a la ventana donde leía cuentos a mis hijos en tardes lluviosas. En el baño, recuperé mis medicamentos, pero también saqué mi pasaporte y certificado de nacimiento del compartimento oculto en el botiquín, el que nicholas construyó cuando empezamos a preocuparnos por robos a finales de los 80. En el armario de nuestro dormitorio, detrás de la colección de camisas de franela de nicholas que aún olían ligeramente a él, recuperé la caja ignífuga que contenía lo único que mis hijos no sabían que tenía. Cuando bajé, mi bolso estaba más pesado, pero mi corazón, de alguna manera, más ligero con resolución. Brandon estaba mirando su reloj. ¿Lista?, preguntó. No era realmente una pregunta. Asentí, permitiendo que Melissa tomara mi brazo como si ya fuera la anciana débil que querían que fuera. Condujimos en el coche de alquiler de Brandon, un SUV negro elegante con asientos de cuero que se pegaban a la parte trasera de mis piernas. Vi mi casa desaparecer por la ventana trasera, memorizando la vista de los brotes primaverales en los manzanos, el rojo desgastado de nuestro granero, la chimenea de piedra que nicholas reconstruyó el verano antes de que naciera Brandon. Pasamos por el pequeño centro de Millfield, por la escuela primaria donde fui voluntaria, por el centro comunitario donde todavía enseñaba acolchado los miércoles por la noche. Pero en lugar de continuar por la autopista hacia los pueblos más grandes donde se agrupaban las comunidades de retiro, Brandon giró hacia la carretera del Condado 27, una ruta rural que atravesaba tierras de cultivo antes de conectar eventualmente con la interestatal. 20 minutos después, se detuvo en el arcén junto a un campo vacío. El motor seguía encendido mientras se giraba para mirarme. Aquí es donde te bajas, mamá, dijo, con la voz inquietantemente tranquila. La casa y el negocio son míos ahora. ¿Qué? Melissa al menos tuvo la decencia de parecer confundida. Brandon, ¿qué estás haciendo? Lo que discutimos, espetó. Mamá no va a hacer esto fácil. Impugnará el testamento, hará escenas, nos avergonzará con el desarrollador. Esto es más limpio, pero tiene sus medicamentos, algo de ropa. Hay una gasolinera a unas 5 millas. Puede llamar a uno de sus amigos del acolchado. Extendió la mano por encima de mí para abrir mi puerta. Baja, mamá. Miré a mi hijo, buscando alguna señal del niño que amé, y no encontré nada. Luego me giré hacia mi hija, cuyos ojos grandes iban de un lado a otro entre nosotros, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Melissa, pregunté, pero ya lo sabía. Ella lo seguiría. Siempre lo había hecho. Lo siento, mamá, susurró. Es solo que necesitamos este dinero. Tengo deudas. Asentí una vez, reuní mi bolso y la pequeña maleta que habían empacado, y salí al arcén de grava. El aire primaveral era fresco, perfumado con tierra fresca y la promesa de lluvia más tarde. Me quedé allí, aferrando mi bolso mientras Brandon se alejaba sin mirar atrás, el rostro pálido de Melissa visible por la ventana trasera hasta que subieron una colina y desaparecieron. Sin teléfono, sin dinero, o eso pensaban ellos. Solo mi nombre y lo que no sabían que aún poseía. Y entonces me di cuenta de que no estaba sola. Estaba libre. Libre de fingir que estas personas merecían mi amor solo porque les había dado vida. Libre del peso de la obligación maternal hacia hijos que me veían como nada más que un obstáculo. Comencé a caminar, no hacia la gasolinera que mencionó Brandon,
sino hacia un futuro que ellos no podían imaginar. En mi bolso estaba mi pasaporte, mis medicamentos y una escritura. La escritura original de 20 acres de tierra a mi nombre de soltera, comprada antes de casarme con Nicholas, antes de que los huertos de la familia Cantón se expandieran. Los 20 acres más rentables, como resultó, que incluían los derechos de agua que cualquier desarrollador necesitaría. Mis hijos pensaron que me habían dejado sin nada. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El camino hacia el pueblo tomó casi 2 horas. Mis zapatos, planos sensatos que usé para el funeral de mi esposo, no estaban hechos para caminos rurales. Para cuando llegué a Miller's Gas and Grocery en las afueras de Millfield, tenía ampollas en los pies y el sol de la tarde me había quemado el cuello. No me importaba. El dolor tiene una manera de aclarar las cosas, y con cada paso, mi propósito se había cristalizado. No entré de inmediato. En cambio, me senté en el banco afuera, observando camionetas y sedanes ir y venir. Gente normal viviendo vidas normales que no tenía idea de que Naomi Cantón, quien había juzgado sus pasteles de manzana en la feria del condado durante 20 años, había sido abandonada como un animal atropellado por sus propios hijos. ¿Sonora Cantón? Levanté la vista y vi a Ray Miller, dueño de tercera generación de la tienda, limpiándose las manos en su delantal. ¿Está bien? Te ves un poco pálida. Solo descansando, Ray. Ha sido un día largo. Asintió, mirando mi maleta. Lamento mucho lo de Nicholas. Era un buen hombre. Sí, lo era. Endereché mi columna. Ray, ¿puedo usar tu teléfono? Parece que olvidé el mío. Por supuesto que sí. Me llevó adentro, pasando por los enfriadores de cerveza y los pasillos de bocadillos hasta la pequeña oficina detrás del mostrador. Tómate tu tiempo. No llamé a ninguno de mis amigos del acolchado como Brandon había sugerido. Llamé a Vincent Hargrove, nuestro abogado familiar de 30 años. Naomi, intenté contactarte ayer. Me sorprendió no verte en la lectura. Mi mano apretó el receptor. ¿Qué lectura? Vincent guardó silencio por un momento. La lectura del testamento. Tu hijo presentó un documento, pero tuve preocupaciones. He estado intentando contactarte. He estado indispuesta, dije, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Vincent, necesito tu ayuda y necesito discreción. Tienes ambas. Mi oficina. 1 hora. Estaré allí. Compré un teléfono prepago barato con el dinero en efectivo que guardaba escondido en un compartimento de mi bolso. Dinero de emergencia que Nicholas insistió en que ambos lleváramos después de quedarnos varados con una llanta ponchada hace años. También compré una botella de agua y un sándwich para el que no tenía apetito. Ray se negó a tomar mi dinero. Por cuenta de la casa, Naomi. ¿Necesitas algo más? Solo pídemelo. Su amabilidad casi me quebró. Casi. Pero no había llorado cuando bajaron a Nicholas a la tierra, y no lloraría ahora. La oficina de Vincent ocupaba el segundo piso de una casa victoriana en la calle principal. Cuando su secretaria me vio, sus ojos se abrieron. Señora Cantón, el señor Hargrove la está esperando. Se apresuró desde detrás de su escritorio. ¿Puedo traerle algo? ¿Agua? ¿Café? Estoy bien, Ellen. Gracias. Vincent me recibió en la puerta de su oficina, su figura alta encorvada por la edad, pero sus ojos tan agudos como siempre. Había estado 1 año detrás de Nicholas en la escuela, había manejado la incorporación de nuestro negocio, nuestros testamentos, todo lo legal en nuestras vidas. Naomi me guió a una silla de cuero, luego se sentó no detrás de su escritorio, sino en la silla a mi lado. Cuéntame qué está pasando. Así lo hice. La conversación después del funeral, el testamento sospechoso, el viaje y el abandono. Con cada detalle, la expresión de Vincent se oscurecía. El testamento que te mostraron, dijo cuando terminé, no fue el testamento que Nicholas y yo preparamos el año pasado. Su documento es una falsificación. Lo sospechaba. Abrí mi bolso y saqué la caja ignífuga. De ella, extraje la escritura de los 20 acres originales. No saben de esto.
Vincent examinó la escritura, asintiendo lentamente. Intelligent. Muy inteligente. Ustedes dos siempre pensaron con anticipación. Nicholas sugirió poner esta porción a mi nombre de soltera cuando expandimos por primera vez. Un seguro, lo llamó, en caso de que el negocio alguna vez fallara. Y ahora es un seguro de otro tipo. Vincent colocó la escritura cuidadosamente en su escritorio. ¿Qué quieres hacer, Naomi? Encontré sus ojos. Quiero mi casa de vuelta. Quiero el negocio que mi esposo construyó, y quiero que mis hijos entiendan exactamente lo que han hecho. Vincent no se inmutó ante la frialdad en mi voz. En cambio, asintió. Empecemos con un lugar para que te quedes esta noche. El bed and breakfast de mi hermana tiene una vacante. Mañana comenzaremos con el trabajo legal. No. Negué con la cabeza. Necesito moverme más rápido que eso. El desarrollador cierra la próxima semana. La comprensión amaneció en los ojos de Vincent. No planea solo pasar por los tribunales. Los tribunales son para personas con tiempo. Vincent, tengo una mejor idea. Esa noche, en la comodidad de papel floral del Rose Hill Bed and Breakfast, hice mi primera llamada. No a mis hijos. Podían preguntarse dónde estaba, si había llegado al pueblo o colapsado en la carretera. Mi llamada fue a Harold Winters, el gerente regional del Pennsylvania Trust Bank, donde los huertos de la familia Cantón habían hecho negocios durante décadas. Señora Cantón, lamento mucho lo de su esposo. Gracias, Harold. Llamo porque he descubierto algunas transacciones preocupantes y necesito tu ayuda para proteger lo que queda de nuestro negocio. Mi segunda llamada fue a Martin Adams, el agente de extensión agrícola que había trabajado con nosotros durante 15 años. Naomi, estuve en el funeral pero no pude hablar contigo. Lo sé, Martín, ha sido caótico. Escucha, necesito información sobre un posible desarrollo en tierras agrícolas del condado. Mi tercera llamada fue a Sofia Delany, editora del Millfield Gazette y prima segunda de Nicholas. Elle, ¿cómo estás sobrellevándolo? He estado preocupada. Lo estoy manejando, Sofía, pero creo que hay una historia en la que podrías estar interesada sobre desarrolladores, tierras agrícolas protegidas y fraude de herencia. Para la medianoche, había hecho 7 amadas, cada una un hilo en la red que estaba tejiendo. Afuera de mi ventana, las tranquilas calles de Millfield dormían pacíficamente, sin saber que Naomi Cantón, siempre la pacificadora, siempre la cuidadora, estaba planeando una guerra. Por la mañana, me reuní con Vincent en su oficina con una libreta llena de notas. Necesito que congeles las cuentas del negocio, le dije. Y necesito que presentes una orden judicial de emergencia sobre cualquier venta de la propiedad basada en el testamento fraudulento. Vincent revisó mis notas, con las cejas alzadas. Esto es exhaustivo. Tuve 40 años con Nicholas. Conozco cada contrato, cada cliente, cada detalle de ese negocio. Me incliné hacia adelante. Y voy a usar todo eso. Tus hijos no lo tomarán en silencio. Cuento con ello. Para el mediodía, las piezas estaban en movimiento. Vincent había presentado la orden judicial de emergencia. Harold había congelado las cuentas del negocio en espera de una investigación por actividades sospechosas. Martín había contactado a la Junta Ambiental sobre humedales protegidos en el sitio propuesto para el desarrollo. Humedales que resultaban estar en mis 20 acres. Me senté en la oficina de Vincent viendo el reloj avanzar hacia la 1 de la tarde, cuando mis hijos descubrirían que su plan cuidadosamente construido había encontrado su primer obstáculo. Mi teléfono sonó, el nuevo prepago, cuyo número no deberían haber conocido. Pero Vincent se aseguró de que lo tuvieran. Dejé que sonara 4 veces antes de responder, con la voz tranquila. Aquí Naomi. Mamá. La voz de Brandon crepitaba con una furia apenas contenida. ¿Qué has hecho? Sonreí, aunque no podía verlo. Apenas estoy comenzando. Mama, say reasonable. La voz de Brandon se endureció a través del teléfono. No puedes simplemente congelar cuentas y presentar órdenes judiciales. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo con nuestro trato? ¿Tu trato?
corregí. No el mío, no el de tu padre. ¿Dónde estás?, interrumpió Melissa, con la voz chillona. Brandon claramente me había puesto en altavoz. Hemos estado preocupados. La mentira flotaba entre nosotros como una nube envenenada. No habían llamado a la policía. No habían contactado a amigos. Estaban demasiado ocupados finalizando su traición. ¿Preocupados porque sobreviví?, pregunté, con la voz perfectamente nivelada. Preocupados porque no desaparecí convenientemente. Eso no es justo, gimió Melissa. Brandon cometió un error. Callate, Melissa. Speedo Brandon. Sonreí al teléfono, ya fracturándose. Escuchen con atención. Les doy una oportunidad de salir con algo. Retiren su testamento fraudulento. Firmen el negocio y la casa de vuelta a mí. A cambio, les daré a cada uno un pago único de $50,000. Después de eso, hemos terminado. Brandon rió, un sonido feo. Estás delirando. No tienes nada. El testamento es legal. El testamento es una falsificación, intervino Vincent, inclinándose hacia el altavoz en su escritorio. Como el abogado que redactó el testamento real de Nicholas Cantón, puedo dar fe de eso. El silencio se extendió por la línea. Tienen 24 horas, dije. Después de eso, la oferta expira y procederé con cargos por fraude. Colgué antes de que pudiera responder. Vincent se recostó en su silla. Sabes que probablemente se negarán. Cuento con ello. Me puse de pie, recogiendo mi bolso. Ahora necesito visitar el banco en persona. Las siguientes 24 horas pasaron en un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y reuniones discretas en oficinas traseras por todo Millfield. Personas que me conocían desde hacía décadas, que nos conocían, a Nicholas y a mí, dieron un paso adelante con información, firmas y apoyo, no por lástima, sino por respeto, y tal vez un toque de satisfacción al ver a los hijos Cantón, que habían abandonado su pueblo natal por lugares más brillantes, recibir su merecido. Para la noche, me había mudado a un pequeño apartamento encima de la panadería de Lucille. La dueña, Lucille Brennan, había sido mi amiga desde que nuestros hijos comenzaron el jardín de infantes juntos. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo, presionando la llave en mi palma. Ese chico tuyo nunca hizo lo correcto por este pueblo. Ni por ti ni Nicholas. Dormí sorprendentemente bien esa noche, arrullada por los aromas familiares del pan y los pasteles que subían desde abajo. Por la mañana, me vestí con ropa que Lucille me prestó, un par de jeans y un suéter que me quedaban bastante bien, y me preparé para la guerra. A las 9 de la mañana. En punto, cuando abrió la oficina de registros, presenté el papeleo afirmando mi propiedad sobre los 20 acres originales que incluían la casa principal, el granero, y lo más crítico, el acceso al agua que cualquier desarrollador necesitaría. A las 10 de la mañana, me reuní con la Junta Agrícola sobre restricciones de conservación que Nicholas y yo habíamos establecido discretamente hace años. Restricciones que harían el desarrollo casi imposible, incluso si Brandon lograba vender. A mediodía, me senté con Sofía en la oficina del Millfield Gazette, proporcionando documentación para una historia titulada Huerto local en el centro de una disputa de herencia. Los planes de los desarrolladores amenazan tierras agrícolas protegidas. A las 2 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. La oferta está fuera de la mesa, dije a modo de saludo. Mamá, estás cometiendo un error terrible. La voz de Brandon había perdido su tono de superioridad, reemplazado por algo más cercano al pánico. Los abogados del desarrollador amenazan con demandar si no podemos cumplir como prometimos. Eso suena como tu problema. ¿Nuestro problema?, interrumpió Melissa. Mamá, por favor. Usé el anticipo para pagar algunas deudas. Si esto se cae, estaré arruinada. Deberías haber pensado en eso antes de dejarme al lado de la carretera. Esa fue idea de Brandon, lloró. No lo supe hasta que ya estábamos conduciendo. La traición entre ellos no me dio ninguna satisfacción. Nada de esto me dio satisfacción, solo una fría y necesaria sensación de justicia siendo servida.
Los estados de cuenta del banco muestran que retiraste $50,000 3 días antes del funeral de tu padre, Melissa. Mantuve mi voz clínica, desapegada. Ya planeando tu nuevo comienzo, ¿verdad? Ella comenzó a sollozar, llantos dramáticos que había escuchado innumerables veces cuando no se salía con la suya. Es demasiado tarde para lágrimas, continué. Vincent enviará el papeleo. Ambos firman, renunciando a todos los derechos sobre los huertos de la familia Cantón y la propiedad residencial. A cambio, no presentaré cargos por fraude, abuso de ancianos y robo. ¿Y los 50,000? Preguntó Brandon, con su mente de hombre de negocios aún calculando. Esa oferta expiró, respondí. Lo único que obtienen es quedarse fuera de la cárcel. Colgué, dejé el teléfono y miré por la ventana de la oficina de Vincent hacia el pueblo donde había pasado toda mi vida adulta. Al otro lado de la calle, el mercado de agricultores se estaba instalando, como lo hacía todos los jueves. La gente iba y venía, saludando a los vecinos, examinando productos, viviendo vidas normales donde los hijos no abandonan a sus madres al borde de la carretera. Lucharán, dijo Vincent, colocando una taza de té a mi lado. Que lo hagan. No tuqué al té. Tengo una llamada más que hacer. Marqué un número que había memorizado hace décadas, pero que rara vez usaba. Robert, soy Naomi Cantón. Creo que es hora de que cobre ese favor. Robert Wilson había sido compañero de cuarto de Nicholas en Penn State antes de que alguno de los dos me conociera. Siguieron siendo amigos incluso después de que Robert se mudó a Filadelfia para iniciar lo que se convertiría en una de las firmas de abogados inmobiliarios más grandes del estado. Hace 30 años, Nicholas le prestó dinero a Robert cuando su primera firma colapsó. Dinero que ayudó a reconstruir una práctica ahora conocida por destruir a desarrolladores depredadores. Naomi, su voz era cálida con reconocimiento. He querido llamarte desde que supe de Nicholas. Lo siento mucho. Gracias, Robert. Necesito tu ayuda con una situación. Explain to do. La falsificación, el abandono, el desarrollador. Robert escuchó sin interrupciones. Y cuando terminé, el silencio se prolongó tanto que pensé que nos habíamos desconectado. Estaré en Millfield mañana por la mañana, dijo finalmente, con la voz tensa por una ira contenida. Estos desarrolladores, Platen Macres, han estado en nuestro radar. Naomi, lo que están planeando viola al menos 6 regulaciones ambientales. Hemos estado buscando una manera de detenerlos. Y ahora la tienes. Podía escuchar el sonido de papeles moviéndose. No firmes nada antes de que llegue. Y Naomi, lamento lo de tus hijos. Dejé de tener hijos hace 3 días, respondí. Ahora solo tengo adversarios. Esa noche, me senté en la cocina de Lucille mientras cerraba la panadería, bebiendo té y viéndola preparar masa para la mañana. Deberías intentar comer algo, dijo, señalando el sándwich que me había hecho. Necesitas fuerzas. No tengo hambre. No había tenido apetito desde que murió Nicholas. La comida ahora era solo combustible. Nada más. Escuché que Melissa está en el Millfield Inn, dijo Lucille, amasando con movimientos practicados. Brandon aún está en la casa. La gente está hablando. Que hablen. La red de chismes del pueblo pequeño siempre había molestado a mis hijos, pero ahora me servía. Cada movimiento que hacían, lo sabía en cuestión de horas. El artículo de Sofía sale mañana, continuó Lucille. Portada. También recibí una llamada del Philadelphia Inquirer. Quieren retomar la historia. Algo sobre el desarrollador teniendo problemas con otros proyectos. Asentí, sin sorprenderme. La llamada de Robert había confirmado lo que sospechaba. Platen Macres tenía un patrón de atacar a propietarios vulnerables, particularmente ancianos, con promesas que nunca pretendían cumplir. Hice lo correcto al criarlos como lo hicimos. La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. No era sentimentalismo, sino una genuina curiosidad sobre dónde había fallado. Las manos de Lucille se detuvieron en la masa. Tú y Nicholas fueron buenos padres, ella. Algunas personas simplemente salen podridas, sin importar la tierra en la que se plantaron.
Acepté su respuesta con un asentimiento, apartando la pregunta inútil. Ya no importaba. El pasado estaba enterrado con Nicholas. Solo quedaba el futuro y mi venganza. La mañana trajo a Robert Wilson, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que 3 meses de ganancias de los huertos Cantón, entrando a grandes pasos en la oficina de Vincent con 2 asociados siguiéndolo. Naomi me abrazó brevemente, luego pasó de inmediato a los negocios. Ya hemos presentado órdenes judiciales contra Platen Macres en 3 condados. Ahora añadimos la tuya a la lista. Durante las siguientes 2 horas, observé a un maestro en acción. Robert no solo entendía la ley. La manejaba como un bisturí. Preciso y devastador. Para el mediodía, había redactado documentos que no solo bloquearían la venta, sino que podrían desencadenar una investigación estatal sobre el desarrollador. Las firmas de tus hijos, dijo, deslizando papeles sobre el escritorio de Vincent. Necesitamos que renuncien oficialmente a sus derechos basados en el testamento fraudulento. Vincent dice que se están negando. Firmarán, dije con certeza. Solo necesitan la motivación adecuada. Saqué mi teléfono e hice otra llamada. Esta vez a Thomas Winters, el hijo de Harold y fiscal adjunto del condado. Thomas, soy Naomi Cantón. Me gustaría discutir la presentación de cargos penales. Robert alzó una ceja pero no dijo nada mientras concertaba una reunión para más tarde esa tarde. Cuando colgué, asintió con aprobación. Siempre fuiste más dura de lo que Nicholas te daba crédito. Nicholas sabía exactamente lo dura que era, corregí. Solo nunca pensó que tendría que usarlo contra nuestros propios hijos. Justo después de las 2 de la tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Brandon. Su voz cortante y formal. Firmaremos los papeles, pero queremos algo por escrito que diga que no presentarás cargos. Ya ofrecí eso ayer. Los términos han cambiado. ¿Qué quieres? Sonaba derrotado, lo que no me dio placer. Estén en la oficina de Vincent a las 4 de la tarde, traigan a Melissa. Expondré mis términos entonces. Cuando llegaron, ya estaba sentada entre Robert y Vincent. Un frente unido de poder legal. Mis hijos se veían terribles. Brandon sin afeitar, su camisa cara arrugada, Melissa con el maquillaje corrido y el cabello recogido en una coleta apresurada. Ninguno podía mirarme a los ojos. Siéntense, dije, señalando las sillas frente a nosotros. Esto no tomará mucho tiempo. Robert deslizó los documentos sobre la mesa. La señora Cantón ha acordado no presentar cargos penales por el testamento falsificado, fraude, abuso de ancianos y tentativa de robo de activos comerciales valuados en aproximadamente $12 millones. A cambio, ambos firmarán estos papeles reconociendo que el testamento fue fraudulento, renunciando a todos los derechos sobre los huertos de la familia Cantón, la propiedad residencial y todos los activos asociados. Brandon hojeó el documento, su rostro palideciendo. Esto dice que renunciamos completamente a nuestra herencia. Sí, dije simplemente. Pero eso es, comenzó Melissa. Exactamente lo que intentaron hacerme a mí. Terminé por ella. Con una diferencia. Les estoy ofreciendo una salida legal, no un abandono en la carretera. Mamá, por favor. La voz de Melissa se quebró. Sé que cometimos un error terrible, pero... Para. Levant la mano. Esto no es una negociación. Firmen o cruzo la calle a la oficina del fiscal del distrito y presento cargos. Thomas Winters está esperando mi llamada. Al mencionar al fiscal adjunto, el rostro ya pálido de Brandon se volvió ceniciento. Conocía a Thomas de la secundaria, otro chico local al que había menospreciado y que ahora lo superaba. ¿Realmente harías eso? ¿Enviar a tus propios hijos a la cárcel? Había una genuina incredulidad en su voz, como si la mujer que hacía sus galletas favoritas y vendaba sus rasguños de infancia no pudiera ser tan fría, tan implacable. La mujer que los habría perdonado todo murió en la carretera del condado 27, respondí con calma. La dejaron en el polvo. Brandon apartó la mirada primero, luego alcanzó el bolígrafo que Vincent ofrecía.
Su firma fue temblorosa pero legible. Melissa tardó más, con lágrimas cayendo sobre el papel mientras firmaba su nombre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con una voz pequeña. Ahora dejan Millfield, dije, recogiendo los documentos firmados. Ambos, hoy. Si veo a alguno de ustedes en este pueblo de nuevo, presentaré cargos sin importar lo que hayan firmado. ¿Y el desarrollador?, preguntó Brandon. Un último intento de salvar algo. Robert sonrió finamente. Platinum será notificado formalmente de que la propiedad no está ni estuvo nunca en venta. También recibirán notificación de nuestra intención de presentar una demanda por su participación en lo que parece ser una conspiración para defraudar a una viuda. Se fueron sin decir otra palabra, con los hombros encorvados en derrota. Observé por la ventana de Vincent mientras caminaban por separado hacia sus autos. Brandon a su coche de alquiler, Melissa a su convertible rojo llamativo que Nicholas la ayudó a comprar el año pasado. Ninguno miró hacia atrás a la oficina. Ninguno se miró el uno al otro. Está hecho, dijo Vincent en voz baja, colocando los documentos en su caja fuerte. Pero no estaba hecho. Todavía no. Nécessitons un aventon, le dis-je à Robert. ¿A dónde? A casa. La casa de campo de los Cantón se veía exactamente como la dejé 4 días antes. El revestimiento de madera blanca brillando bajo el sol de la tarde. La mecedora de Nicholas aún en el porche delantero donde pasó sus últimos días móviles observando el florecimiento del huerto. Solo el coche de alquiler de Brandon en el camino de entrada marcaba algún cambio. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Robert mientras se detenía detrás. No, esta parte la hago sola. Dentro, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Me moví por el primer piso, notando pequeños disturbios. La laptop de Brandon en la mesa del comedor. Un vaso de whisky medio vacío a su lado. Zapatos embarrados junto a la puerta que nunca habría dejado allí cuando vivía aquí. Brandon, llamé, mi voz resonando por las habitaciones que habían presenciado 40 años de mi vida. No hubo respuesta. Subí las escaleras, mi mano deslizándose por el pasamanos que Nicholas talló a mano nuestro primer año en la casa. En la parte superior, noté que la puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta, con luz derramándose en el pasillo. La empujé para abrirla. Brandon estaba junto a la ventana, mirando el huerto, de espaldas a mí. La habitación había sido saqueada, los cajones del tocador abiertos, las puertas del armario abiertas. Las pertenencias de Nicholas esparcidas por la cama que compartimos durante 4 décadas. ¿Buscando algo?, pregunté fríamente. No se sobresaltó. No se dio la vuelta. Sé que tiene que haber más. Papá no te dejaría todo. Tu padre confiaba en mí. Algo que claramente nunca aprendiste a hacer. Ahora sí se giró. Su rostro estaba retorcido con algo entre rabia y desesperación. Has destroyed to do. El trato se derrumbó. Los acreedores de Melissa están llamando. Mi firma está investigando por qué tomé tanto tiempo libre sin explicación. Las acciones tienen consecuencias, respondí simplemente. ¿Es eso lo que es esto? Una lección, rió amargamente. Siempre la maestra, incluso ahora. No es una lección, corregí. Justicia. Me acerqué a la estantería y saqué una copia encuadernada en cuero de *Woolden de Toro, el libro favorito de Nicholas, el que me leía en voz alta durante las largas noches de invierno cuando los niños dormían. De entre sus páginas, saqué un sobresellado. Tu padre escribió esto para ti la semana antes de morir. Iba a dártelo después del funeral. Antes de que entendiera lo que realmente eras. Brandon lo alcanzó, pero lo mantuve fuera de su alcance. ¿Siquiera lloraste por él? ¿O estabas demasiado ocupado planeando cómo lucrar con su muerte? Algo pasó por su rostro. Tal vez vergüenza. Tal vez solo molestia por ser atrapado. Amé a papá. Amabas lo que él proporcionaba, corregí. Seguridad, estatus, la red de seguridad para tus empresas más riesgosas. ¿Qué fue esta vez, Brandon? ¿Otra mala inversión? ¿Deudas de juego? Su silencio fue respuesta suficiente. Tu padre construyó algo que habría sostenido generaciones si hubieras tenido la paciencia de nutrirlo.
Coloqué el sobre en el tocador. En cambio, intentaste venderlo por dinero rápido. El negocio de los huertos está muriendo, espetó. Papá era demasiado terco para verlo, demasiado atado a formas anticuadas. El desarrollo te habría hecho rico, terminé, mientras destruía todo lo que tu padre valoraba, todo lo que yo valoro. Podrías haber tenido una jubilación cómoda, un condominio en Florida. Sin preocupaciones. Excepto la preocupación de vivir con el conocimiento de que permití que el legado de mi esposo fuera arrasado para casas de vacaciones. Brandon negó con la cabeza, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Incluso ahora, no podía entenderlo. Toma la carta y vete, dije. Léela o no, pero de cualquier manera, esta es la última vez que pondrás un pie en esta casa. Tomó el sobre y pasó junto a mí sin decir otra palabra. Escuché sus pasos en las escaleras, el portazo de la puerta principal, el motor de su coche de alquiler rugiendo al encenderse. Solo cuando el sonido se desvaneció por completo, me permití sentarme al borde de la cama, rodeada por los escombros del último ultraje de Brandon. No lloré. No había llorado desde ese momento en la carretera del Condado 27 cuando me di cuenta de que mis hijos se habían convertido en extraños. En cambio, comencé a ordenar la habitación, doblando las camisas de franela de Nicholas que aún olían ligeramente a él, recogiendo fotos esparcidas, restaurando el orden al caos que mi hijo había dejado atrás. Cuando cayó la oscuridad, me trasladé a la cocina y preparé una taza de té, llevándola al porche delantero, donde me acomodé en la mecedora de Nicholas. Sobre mí, las estrellas comenzaban a surgir en el cielo primaveral despejado. Abajo, el huerto se extendía en la oscuridad. Los árboles que plantamos juntos ahora maduros y fuertes. Mi teléfono sonó. Vincent comprobando cómo estaba. Estoy en casa, le dije. Brandon se fue. ¿Y estás bien ahí sola? He estado sola desde que murió Nicholas, respondí. La diferencia es que ahora lo sé. 3 meses después, me senté en la misma silla, observando el sol de verano ponerse sobre un huerto cargado de frutas madurando. La cosecha sería buena este año, tal vez la mejor de todas. No es que la manejaría sola. La nueva gerente que contraté, la hija de Martin Adams, Lisa, ya había demostrado ser más que capaz. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Lucille. Otra vez en primera plana. Pensé que querrías verlo. La imagen adjunta mostraba la sección de negocios del Philadelphia Inquirer. CEO de Platinum Acre es acusado en esquema de fraude. El subtítulo mencionaba a los huertos de la familia Cantón como el caso que desencadenó la investigación, revelando finalmente un patrón de explotación de ancianos que abarcaba 3 estados. Dejé el teléfono a un lado, sintiendo nada más que una tranquila satisfacción. Justicia, no venganza, aunque tal vez eran lo mismo después de todo. Llegó otro mensaje de texto. Esta vez de un número desconocido. Mamá, por favor. Han pasado meses. ¿Podemos hablar? Lo borré sin responder, al igual que los 12 anteriores. Melissa había comenzado a contactarme después de que estalló el escándalo. Después de que sus acreedores tomaran su coche, su condominio, todo lo que poseía para cubrir deudas que acumuló, esperando el dinero de la venta del huerto. Brandon nunca me contactó en absoluto, aunque Vincent escuchó que le habían pedido que renunciara a su firma cuando salió a la luz su conexión con la investigación de fraude. Mis hijos estaban aprendiendo la lección más dura. Que algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden reconstruirse. Algunas traiciones cortan demasiado profundo para el perdón. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el huerto, me mecí suavemente, escuchando los sonidos nocturnos, grillos cantando, un búho lejano, el crujido de la silla contra las tablas desgastadas. En mi regazo descansaba una libreta donde había comenzado a esbozar planes para el futuro de los huertos de la familia Cantón. Un restaurante de la granja a la mesa en el viejo granero, programas educativos para escuelas locales, expansión de nuestras prácticas orgánicas. Nicholas habría amado estas ideas. Habíamos discutido sueños similares antes de que su enfermedad consumiera nuestras conversaciones con tratamientos y manejo del dolor. Lo estoy haciendo, Nicholas,
susurré al aire nocturno. Todo lo que planeamos, todo lo que intentaron destruir. Mañana me reuniría con el abogado que manejaba la formación de la beca agrícola Nicholas Cantón, un fondo para estudiantes locales que buscan agricultura sostenible, financiado por las ganancias que mis hijos intentaron robar. La próxima semana, organizaría la primera cena de cosecha comunitaria, invitando a los vecinos y amigos que me apoyaron cuando más los necesitaba. Y en las noches tranquilas, me sentaría aquí en la silla de Nicholas, vigilando el huerto que construimos. El legado que continuaría sin nuestros hijos. Fuerte y perdurable como los árboles mismos. No sola, después de todo, solo libre. Esa es mi historia. Algunos de ustedes podrían juzgarme dura, implacable. Algunos podrían llamar crueldad cortar tan completamente a mi propia carne y sangre. Pero recuerden lo que les dije al principio. La traición de aquellos que has llevado en tu corazón es una herida que te transforma. Quema el sentimentalismo y deja algo más duro, más claro en su lugar. Mis hijos hicieron su elección ese día en la carretera del Condado 27. Yo hice la mía cada día después. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde están viendo. Tal vez compartan qué habrían hecho en mi lugar. ¿Habrían perdonado o, como yo, habrían elegido la justicia en cambio? De cualquier manera, recuerden esto. Algunas personas confunden la bondad con debilidad hasta que descubren demasiado tarde lo que realmente es la fuerza.